¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, déjeme, ¿puedo compartir la pantalla? Solo para Sí, dar la presentación. Bueno, no la presentación, sino parte del ya, taller. ya, gracias. Bueno, mi nombre es César Morales, yo soy físico por parte de la UNAM. Después entré el año pasado a un programa conjunto entre el Instituto Perimeter y el IFT de la Universidad Estatal Paulista, que bueno, que está asociado también con el ICTP, que es el Instituto de Física Teórica, en Sao Paulo, ¿no? Bueno, en la parte de Latinoamérica, porque hay varios ICTPs, etcétera. Están mis correos ahí, sí, los voy a escribir aquí en el chat también. No sé qué le pasó a mi Discord, pero también me pueden mandar mensajes por Discord. Ahorita supongo que voy a volver a entrar. Yo trabajo principalmente, bueno, empecé mis trabajos en licenciatura fueron de amplitudes de dispersión, que no tienen nada que ver con computación cuántica, eh, pero luego me fui interesando un poquito más en esto de la computación cuántica con un taller que hubo en el 2000, que fue en el 2020, fue justamente el taller de IBM de Introducción a la Computación Cuántica. Ahí me interesó mucho y decidí cambiar uno de mis trabajos de la maestría para trabajar en computación cuántica, ¿no? Entonces ahí empecé y con el material que está disponible online, yo creo que es suficiente con el que proporciona IBM, entonces pues se lo recomiendo mucho para que empiecen aprendiendo por ahí, ¿no? Um, bueno, hoy les quería platicar un poquito sobre una de las librerías que tiene Qiskit, que es Qiskit Nature. Y la idea de Qiskit Nature es mostrar que una computadora cuántica puede resolver problemas ya sea en biología, en química o en física, ¿no? Y, y bueno, por la parte de física, lo que buscamos principalmente es encontrar el estado fundamental de un sistema, que sería, en otras palabras, el estado de equilibrio o el estado de física, de mínima energía, pero también podríamos ir un poquito más allá, ¿no? O sea, podríamos encontrar el primer estado excitado, si quisiéramos, el segundo estado excitado, etcétera, etcétera, ¿no? Con diferentes algoritmos que hay. Y en la parte de biología también se podría, lo que he visto que se ha hecho son el resolver el problema de plegamiento de proteínas. Ese es uno. Y bueno, la parte de química se parece mucho a la parte de física, porque pues generalmente quieres encontrar, no sé, la energía de enlace de dos moléculas, ¿no? De dos átomos nada más, etcétera, etcétera. Pero en otras palabras, de física, pues simplemente el estado fundamental, ¿no? Eh, Bueno, ¿cuántos somos? Entonces, no quiero tardarme mucho para que no se traslape con la otra charla que va a haber. Entonces, les voy a explicar básicamente en qué consiste resolver o encontrar el estado fundamental de un sistema, ¿no? Usando un computador cuántico. Aquí nomás quería hacer un pequeño comentario que, por ejemplo, si quisiéramos modelar un sistema, una molécula con 125 orbitales electrónicos, entonces necesitaríamos una memoria mayor que la cantidad de átomos que hay en el universo. Entonces, un computador clásico nunca va a poder resolver un problema de ese estilo, que en la naturaleza, claro que existe, pero en un computador cuántico necesitamos solamente 250 qubits. Y hace unos meses, pues se rompió la barrera me parece que eran los 100 qubits, que se puede un nuevo procesador. Entonces, pues estamos bastante cerca de resolver problemas que antes parecían imposibles. Entonces, les voy a explicar aquí a grandes rasgos en qué consiste resolver un problema físico. Entonces, podemos tomar cualquier problema que queramos en la física o en química, etcétera. Y ese problema va a consistir
en algo, en tener un Hamiltoniano, ¿no? Y un Hamiltoniano, ¿y para qué queremos el Hamiltoniano? Porque el Hamiltoniano nos da la evolución del sistema. Y no solamente eso, sino que pues, los eigenestados del Hamiltoniano, que en otras palabras, como estados fijos que tiene, nos dice en dónde va a estar nuestro sistema, ¿no? Entonces, el estado con mínima energía va a ser el estado base de nuestro sistema. Entonces, pues tenemos que tener siempre un Hamiltoniano que nos dicte la evolución del sistema. Después, necesitamos tener un solucionador, algo para resolver nuestro problema, ¿no? Y ya simplemente tenemos que colectar e interpretar los resultados, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer es tomamos nuestro problema físico. Después, bueno, esto es para moléculas, ¿no? En el caso particular de moléculas, le voy a poner aquí moléculas. Después lo mandamos a un driver, que un driver no es otra cosa que traducir lo que tenemos en palabras a una ecuación, o en este caso un hamiltoniano. Por ejemplo, el problema físico podría ser, bueno, yo tengo dos moléculas diatómicas con una separación de 13 Armstrongs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este de aquí podría ser en palabras. Y el driver lo que va a hacer es va a ser traducir todo eso en un hamiltoniano, ¿no? Después, ese hamiltoniano no es exactamente lo que va a entrar en una computadora cuántica, porque, mm, pues no, no es así como funcionan las cosas. No, o sea, el mapeo no es estrictamente directo. Por ejemplo, imagínate que tienes un hamiltoniano electrónico que principalmente se va a ver de esta forma, como la suma del... Bueno, lo voy a escribir más sencillo para que se entienda, que sería la parte cinética, más algún potencial, ¿no? De interacción entre las partículas. Y luego, si queremos irnos al espacio de posiciones, pues se vería como un operador laplaciano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este hamiltoniano de aquí no es algo que podríamos introducir en una computadora cuántica. Empezando porque las compuertas que entran en una computadora cuántica son siempre unitarias. Y en este caso, estos operadores no son unitarios. Entonces, el truquito que se hace es llevar el hamiltoniano que tenemos, cualquier hamiltoniano, lo llevamos a la segunda cuantización, que en otras palabras es transformar nuestro hamiltoniano en operadores de creación y aniquilación. Y luego ya que hicimos ese truquito, decimos, ¿cómo puedo yo introducir este hamiltoniano en segunda cuantización con operadores de creación y aniquilación a una computadora cuántica? Y para ello existen diferentes mapeos que se han encontrado, inventado. Y el más común es el Jordan Wigner, porque conceptualmente es bastante sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería. Ok. Entonces, primero tomamos un hamiltoniano fermiónico, ¿no? Que era más o menos lo que les expliqué aquí, por ejemplo, que tenemos aquí la parte cinética, una parte de potencial, y luego otra parte de interacción, que puede ser interacción de Coulomb, ¿no? Simplemente. Y luego lo tenemos que mapear a qubits, un qubit mapper. Luego simplemente convertimos eso a un operador en qubits y luego ya podemos hacer un algoritmo variacional con la computadora cuántica para extraer la información, ¿no? Em, entonces, les cuento rápido cómo es esto del Jordan Wigner. Aquí vamos a hacer un paréntesis chiquito, más para entender cómo se hace. La idea de Jordan Wigner es bastante sencilla, porque si tenemos un operador de aniquilación y creación, para fermiones significa que los estados solo pueden ser ocupado o no ocupado.
¿no? Que en otras palabras, por el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces, para fermiones, sabemos que cada estado, perdón, cada electrón puede ocupar solo un estado. Entonces, es ocupado o no ocupado, que en otras palabras, pues simplemente serían ceros y unos, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos como nuestros orbitales. Estos orbitales van a estar ocupados o no. Entonces, vamos a poner como puntitos, si hay un electrón ahí, y vacío si no hay nada. Entonces, esto simplemente dices, bueno, entonces es bastante fácil de mapear, ¿no? Porque si no está ocupado, pues pongo un cero, si está ocupado, pongo un uno. Entonces, lo puedo mandar bastante fácil a nuestra base computacional, ¿no? En una computadora cuántica. Entonces, los estados se mapean muy fácil, ¿no? Entonces, este mapeo de estados es bastante fácil de resolver. Lo que tiene un poquito más de truco es mapear los operadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, ahí, perdón, un operador en segunda contestación. Hay que mandarlo a un operador en términos de compuertas lógicas, ¿no? O términos de compuertas cuánticas, en general, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle de qubits. Entonces, este mapeo es un poquito más complicado y un poquito más trabajoso, pero se puede hacer, ¿no? Em, y bueno, y existen otros, por ejemplo, el Parity Mapper. La idea es, en vez de guardar, en vez de hacer este mapeo directo de ocupado, no ocupado, cero y uno, lo que yo voy a guardar son las sumas de los, por ejemplo, como solo tengo ceros y unos, cuando yo los sumo, en módulo 2 siempre voy a tener ceros y unos otra vez, ¿no? Entonces, digamos que tengo yo orbitales. O bueno, digamos que ya hice el mapeo a ocupado y no ocupado, ¿no? Entonces aquí tengo orbitales con ceros y unos. Entonces el mapeo de paridad lo que va a hacer es guardar las sumas. Entonces dices, bueno, este aquí guarda este, y luego este aquí guarda un uno, y luego el segundo va a guardar un cero, porque es la suma, y luego este va a guardar un cero, y el último va a guardar un uno. Y resulta que guardar esa información es equivalente. O sea, si yo guardo la información de ocupado o no ocupado a guardar la información de las sumas, es completamente equivalente y puedo ir de uno al otro, ¿no? ¿Y por qué nos interesa usar Parity Mapper? Porque resulta que si usamos este tipo de mapeo, se revela una simetría que antes estaba oculta y haciendo eso nos permite eliminar un qubit. Eh, y es bastante bueno eliminar un qubit porque, bueno, parecía que no es mucho, pero en una computadora cuántica, créanme que es bastante, ¿no? Porque el error se disminuye drásticamente, ¿no? O sea, resolver algo con dos qubits ya introduce bastante error porque tenemos compuertas de dos qubits. Y si reducimos uno y solo lo usamos con puertas de un qubit, pues el error es drásticamente disminuido, ¿no? Existe otro más que es Bratik-Kitayev, que, bueno, la idea es otra, es como ir guardando todo en paquetitos. Bueno, no importa. Eh, Está de más saber pero este también revela otro tipo de simetrías que sirven bastante, ¿no? Y a lo mejor nos permiten reducir todavía más la cantidad de qubits. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, ya una vez que tenemos nuestro problema físico, lo tradujimos a un hamiltoniano. Después lo llevamos a segunda cuantización y después lo mapeamos a un operador de qubits. Entonces ya lo podemos meter en una computadora cuántica, ¿no? Y luego existe una serie de algoritmos variacionales que se conocen desde los inicios de la cuántica, que es encontrar el estado base de un sistema. Pero lo que queremos hacer nosotros es hacerlo desde un computador cuántico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un estado, ¿no? Un eigenestado del hamiltoniano, entonces este va a sacar un eigenvalor, que pues, no es otra cosa que la energía. Entonces, ya que tenemos la energía, pues para despejarla simplemente sanduchamos con el mismo estado y despejamos
la energía, ¿no? Que en este caso, pues, para el estado fundamental, simplemente tenemos que aplicar o sea, esta misma operación, pero con el estado fundamental. Pero la pregunta es, ¿quién es el estado fundamental? ¿No? Entonces, hay dos preguntas que resolver, que es quién es el estado fundamental y cuál es la energía mínima, ¿no? Bueno, aquí nada más como repaso otra vez. Este hamiltoniano que estoy mostrando acá, cuando lo mapeamos a hamiltonianos de segunda cuantización, se vería de este estilo, ¿no? Donde estos coeficientes de aquí los podemos encontrar clásicamente haciendo estas integrales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el trabajo del computador cuántico no, o sea, no lo va a hacer todo él. Tenemos que hacer cosas clásicas, aunque no queramos, ¿no? Que es, por ejemplo, calcular estos coeficientes de aquí. Y estas funciones de onda de aquí, que a priori tampoco no las sabemos, pues hay que hacer otro truquito, que es aproximar las funciones de onda de los orbitales como exponenciales. Y para ello existe una base que es, me parece, creo que el nombre es STG o ST, o, ahorita no me acuerdo del nombre de la aproximación, pero estoy seguro que son exponenciales. Entonces, una vez que aproximamos las exponenciales, podemos calcular las integrales y llevar nuestro hamiltoniano a una segunda cuantización, ¿no? Y ya que está aquí, pues este de aquí ya es fácil de mapear en la computadora cuántica. Bueno, esto es más o menos lo que les comentaba antes, de si mi orbital está ocupado o no, pues le pongo un 1 y si no está ocupado, pues le pongo un 0. Y así es como voy a definir los estados de mi molécula, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que mandarlo con un mapeo a una computadora cuántica y una vez que ya está ahí, vamos ahora sí a calcular las cosas, ¿no? Entonces, la idea también es combinar un poco los algoritmos clásicos que ya han existido en Machine Learning, que es, por ejemplo, backpropagation, que supongo que es el más común. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular, ¿no? Tenemos nuestro hamiltoniano electrónico ya en segunda cuantización y lo mapeamos y se va a ver de este estilo, ¿no? Donde estos coeficientes, pues, los podemos calcular. Y estos P's, pues, no son otras cosas que productos de matrices de Pauli, ¿no? ¿Ok? Entonces, la idea va a ser así. Es, yo voy a proponer un estado que va a depender de algunos parámetros, que es un vector de parámetros, ¿no? Entonces, cuando yo propongo eso y yo ya tengo mi hamiltoniano, y lo que puedo hacer yo en una computadora cuántica es extraer el valor esperado de ese operador, ¿no? Entonces, yo puedo calcular, bueno, y este, pues, implícitamente ya está normalizado, ¿no? Entonces, simplemente puedo calcular el valor esperado de ese operador, que va a depender de mi vector de parámetros, claro, como el psi teta. Y bueno, aquí lo vamos a poner el hamiltoniano de los qubits. Y detrás del psi teta, ¿no? Entonces, ok. Entonces, para algún set de parámetros, yo puedo calcular esa energía, ¿no? Y me puedo mover un poquito más, o sea, puedo mover ese vector de parámetros y calculo otra energía. Y me muevo para el otro lado y calculo otra energía. Entonces, lo que yo puedo hacer es trazar, bueno, aquí estoy pintándolo en dos dimensiones, pero obviamente es en n dimensiones, ¿no? Eh, entonces, lo que puedo hacer es como que pintar esta curva o esta superficie de la energía que depende en términos de mi vector de parámetros. Y lo que yo quiero es encontrar el, el punto mínimo, ¿no? O sea, yo quiero encontrar este aquí. Pero pues lo que pasa es que yo no puedo hacer esto de una forma como que suave, ¿no? Porque yo lo único que tengo son puntitos. Entonces tengo solo puntitos. Entonces lo que voy a tener aquí pues va a ser como que, digamos, una tabla o... Sí, vamos a verlo así, ¿no? O sea, tenemos nuestro vector teta y nuestro vector de energías. Entonces, para cada valor de estos me va a dar uno de estos, ¿no? C2, C2, etcétera, ¿no?
moviéndome tantito, ¿no? Entonces, la idea es bastante simple, me paro en algún punto, o sea, que calculo con algún teta arbitrario y luego calculo un puntito después, o sea, en el vector de parámetros de teta, y si la energía disminuyó o en otras palabras, el gradiente disminuye, me continúo moviendo en esa dirección. Pero si el gradiente aumenta, pues invierto la dirección y voy para allá, ¿no? Entonces, el algoritmo se vería más o menos así, digamos que empezamos en un punto arbitrario aquí y digamos que me muevo a la derecha, ¿no? Entonces, subió el gradiente, entonces me muevo al otro lado y me muevo al otro lado. Eh, y llego aquí a un mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces este algoritmo es un poquito peligroso porque vamos a encontrar muchos mínimos locales. Y, y en problemas, por ejemplo, de Lattice, el problema de los látices es que después del estado fundamental, el siguiente estado, el primer estado excitado, tiene una degeneración grandísima, porque simplemente pues, girar uno de los vértices del látiz. Entonces es muy fácil caer en un estado que bien, pues sí es un estado, es un eigenestado, es un estado del hamiltoniano, pero no va a ser el estado de mínima energía. Entonces, hay que refinar un poquito nuestro algoritmo para que dé pasos un poquito más grandes y yo pueda brincar, como que este surquito de acá. Entonces lo brinco y ya caigo en el que tiene la energía mínima, ¿no? Entonces, pues hay que hacer las cosas con cuidado. Y a veces puede pasar que no estoy parametrizando suficientemente bien este de aquí y simplemente pues, no llego al estado fundamental porque no lo puedo describir con ese conjunto de parámetros que estoy usando, ¿no? Ok. eh, bueno, entonces para encontrar esto se usa un algoritmo clásico que es backpropagation, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Vamos a recapitular para entender todo. Eh, Damos un vector de parámetros, así te tengo entonces que hasta teta n, de que va a depender nuestro estado, ¿no? Con eso calculamos una función que va a depender de nuestro vector de parámetros, que no es otra cosa, más bien aquí vamos a ponerle mejor una energía en vez de una función, y sabemos que esa va a ser mayor o igual que la energía mínima. Entonces, teniendo eso en cuenta, queremos minimizar esta función de aquí y solo tenemos puntitos. Entonces, eso ya es un problema clásico que se puede resolver, ¿no? Clásicamente, pues resolvemos esto aquí. ¿Y dónde entra la computadora cuántica? Pues entra en el sentido que ella nos va a dar la energía, ¿no? O sea, ahí vamos a extraer el valor de teta para cada teta, ¿no? Además que nos permite construir estos estados de acá. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se hace para cualquier tipo de problema, no importa si sea química, física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se hace así. Entonces, lo que les quería mostrar ahora, ya en unos 10 minutos más, es simplemente algunas aplicaciones que hay. Entonces, aquí les quiero enseñar este de acá, que es simplemente el IBM Quantum Experience. Entonces, por ejemplo, se pueden ir hay una parte que se llama Qiski Tutorials, entonces, que ya está integrado, ¿no? No tienen que hacer nada más. Entonces, simplemente se van a Qiski Tutorials y después le dan a Qiski Nature y vienen todos los tutoriales que hay en Qiski Nature. Entonces, está este del hamiltoniano electrónico, estructura vibracional, estado base, estados excitados. Para encontrar estado excitado la idea no es muy complicada, simplemente una vez que ya encontraste el estado base, te las ingenias para construir otro hamiltoniano sin ese estado base y donde el siguiente estado excitado sea ahora el estado base. Entonces, realmente no es muy complicado. Y hay otros. Los últimos, la verdad, no los he visto. Bueno, el runtime es una cosa que, bueno, lo que se hacía antes para el EQE es que se mandaba todo a IBM y luego se regresaba
y era una pérdida de tiempo. Entonces el runtime fue un algoritmo que creo que ayudó a mejorar ese proceso en 100 veces, ahora es 100 veces más rápido. Este de proteínas y este de Lattice. Entonces, vamos a ver rápido este de Lattice, porque es como que, bueno, a mí se me hace más interesante que los de proteínas o los de la estructura electrónica. Y este de aquí no hace nada. Vamos a verlo rápido. Eh, lo que hace es, esta notebook de aquí de los Lattice, es simplemente va a construir un Lattice y va a encontrar el hamiltoniano, digamos, en qubits, ¿no? O sea, va a encontrar el hamiltoniano de Lattice y luego lo va a mapear con Jordan Bignet o cualquier cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ver este nada más 2 minutos para que vean qué tipo de modelo se puede hacer. Y existe una serie diferente de modelos, ¿no? O sea, podemos tener modelos voy a escribir rápido aquí un hamiltoniano. Ah, ¿dónde está? No puedo escribir mientras Creo que comparto no, yo pantalla. Qué también raro. creo que no. Como que me acordaba que se podía escribir mientras compartía pantalla, pero bueno, al parecer se puede. Pero bueno, entonces, por ejemplo, un hamiltoniano de un modelo fácil que es, am, bueno, no es un modelo de Hubbard. Bueno, es Heisenberg, pero tiene otro nombre. Creo que me parece que se llama XXX. Cuando todos los coeficientes tienen, bueno, vamos a generalizarlo un poquito, ¿no? Entonces vamos a ponerle un coeficiente A para XX, bueno, vamos a ponerle XY, XJ más B, y ahora sí este es el modelo de Heisenberg, ¿no? Es ZI, ZJ, y luego tenemos, si queremos, un campo externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el modelo de Heisenberg tenemos un hamiltoniano de este estilo, que tenemos un látiz, y simplemente sumamos entre primeros vecinos, ¿no? Que es sumar sobre las I's y las J's de los vecinos de nuestra red, y se vería más o menos así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este hamiltoniano aquí y lo queremos construir y traducir a una computadora cuántica para encontrar el estado base, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más es, pues, hacer los dibujitos, encontrar la matriz de adyacencia de nuestro látiz y, por ejemplo, tenemos un látiz cuadrado sin condiciones periódicas a la frontera, luego con condiciones periódicas y dependiendo si queremos ponerle un peso eh, para cada arista, que significa que pues, cada interacción va a tener otro coeficiente diferente, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, esto de aquí nos ahorra el tiempo de pues, construir el látiz y construir el hamiltoniano a mano. Que bueno, también o sea, no tomaría unas 2 horas programarlo por su cuenta, pero ya existe, ¿no? Entonces, pues ¿para qué? Entonces ya está, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el hamiltoniano de Fermi-Hubbard, que es un poquito parecido al de Heisenberg, pero en realidad el hamiltoniano de Fermi-Hubbard generaliza, es una generalización del hamiltoniano de Heisenberg. Eh, entonces aquí usa esto que es Second Qubit Operation y para encontrar perdón, el operador fermiónico. Y una vez que ya está el operador fermiónico, pues hay que usar Jordan Bigner y luego usamos BQ, ¿no? Entonces vamos a ver rápido, por ejemplo, otro, déjenme acuerdo cuál es. Bueno, creo que puede ser este. Entonces, yo había construido una notebook, pero luego ya, como tienen los nombres parecidos, ya no supe cuál era la buena. Pero bueno, vamos a ver este, por ejemplo, que es simplemente aquí, en este ejercicio que vamos a ver, lo que se hizo es, se tiene el deuterón, y para el núcleo del deuterón
se modela en teoría cuántica de campos con una aproximación de QCD. Bueno, esas palabras no importan, lo importante es que se va a dar una aproximación para el hamiltoniano del núcleo. Entonces, ya cuando está esa aproximación del hamiltoniano, ya podemos hacer todo. O sea, ya podemos calcular la energía, el estado base, el primer estado de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues empezamos con lo que usamos siempre, ¿no? Por ejemplo, que es Quantum Circuit, Transpile, el, el Air que nos va a dar, pues, State Vector o cualquier otro simulador para calcular las cosas. Y esto no importa, esto nomás si están usando una notebook. Y me parece que ya es lo importante. Por parte de Nature, lo que vamos a usar es, bueno, de los operadores, pues queremos un operador de segunda cuantización. Les recomiendo que vayan a leer un poquito la documentación si se pierden. O sea, la verdad está bastante completa y en el GitHub de la documentación siempre hay una sección de casos de prueba. Y en esos casos de prueba sirve mucho porque ya está el ejemplito, o sea, ya está construido la función, porque a veces la documentación de Qiskit no es muy clara y entonces no sabes cómo meterle los parámetros a una clase o a una función, pero ahí en el GitHub viene una parte de notebook o tests, creo que se llama tests, y ahí vienen todas construidas, ¿no? Entonces ahí ya sabes cómo escribir las cosas. Y luego es lo que les comentaba, ¿no? Aquí en Qiskit Nature tiene diferentes mapeadores, que es simplemente pues mapear al operador fermiónico a un operador de qubits, que está Jordan Wigner Fermionic, bueno, Fermionic es Fermionic, el operador de paridad y Bradley Kitayef, ¿no? Entonces, vamos a cargarlos. Aquí simplemente voy a construir al hamiltoniano que quiero, que no importa mucho, simplemente eh, es una fórmula de la aproximación del hamiltoniano interno. Y en realidad se da en series. Entonces, por ejemplo, en realidad, la energía total sería toda la suma, pero pues podríamos ir nada más uno por uno. Y esta notación que está aquí, que es justamente este Fermi operator con el sparse, significa que estoy indexando, que simplemente le estoy diciendo, eh, bueno, pon este operador, que en este caso es el operador más, ponlo en el qubit cero y el más y el menos en el cero, ¿no? Entonces, eso significa esta notación para no tener que guardar toda la cadena, ¿no? De, de qubits, ¿no? Es como que una notación un poquito más compacta. Entonces, pues así podemos generar diferentes hamiltonianos. Pero bueno, ahorita no importa mucho eso. El chiste es que de esta forma construimos este operador fermiónico, ¿no? Después vamos a cargar nuestro mapper. Bueno, este ya lo habíamos cargado, pero no está de más. Y esta clase de aquí, lo que le vamos a pasar es simplemente el mapeador, que bueno, aquí le estoy metiendo, bueno, vamos a meterlo bien, ¿no? El mapeo de paridad, el mapeo de Jordan Wigner o Bradley Kitayek, ¿no? Y este de two-qubit reduction es lo que les decía, cuando hacemos el mapeo, a veces resulta que podemos reducir el problema en 2 qubits, porque existe una simetría oculta. Entonces, no siempre se puede. Bueno, con Jordan Wigner definitivamente no se puede, pero con Parity Mapper o Bradley Kitaev a veces es posible, entonces, pues por eso hay que activar, ¿no? La desventaja de reducir este de aquí es que el ansatz que vas a dar ya no es muy claro, porque generalmente lo que tú quieres construir, lo que tú quieres dar es un ansatz que se aproxima al estado base y después de ahí moverle los parámetros. Pero cuando haces esta reducción ya no queda claro cuál tendrás que dar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver eh, la conversión, ¿no? De nuestro hamiltoniano eh, a operadores de qubit, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que nada más es uno porque se pudo hacer la reducción de 2 qubits, ¿no? Porque existía esa simetría, pero por ejemplo, si lo hacemos con Jordan Wigner, que es lo que les decía,
O sea, aunque tengamos esto activado, no se va a poder, porque ese mapeo no revela esa simetría oculta, ¿no? Entonces, bueno, para no dejar, vamos a ver qué sale con Blackdick Taller. El Cubic Converter 3, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto tampoco reveló la simetría que queríamos, entonces el operador de paridad nos ayudó a reducir, que es bastante, ¿no? O sea, errores con 3 qubits son mucho mayores que un qubit, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo se solucionaría usando BQE, y para ello, pues, hay que dar un ansatz, ¿no? Y se pueden construir ansatz ahora, me parece que de forma bastante moderna, bueno, no moderna, como libre, ¿no? Porque con las últimas actualizaciones de Qiskit se introdujo un- unas funciones que eran parameters y bind parameters, que simplemente tú construyes tu circuito como tú quieras con algunos parámetros y luego simplemente dices que esos parámetros pues van a tener algún valor. Y así, así puede ser Wiki, pero las primeras funciones que hubo era simplemente esta de aquí que es toLocal, que es simplemente, pues, a cada qubit, pues le vas a aplicar algunas compuertas de rotación con algunos ángulos. Bueno, mejor vamos a hacer que se vea bonito, ¿no? Oh, no me había corrido esta. Ah, ok, era muy es muy grande para verlo. Eh, ok, entonces vamos a verlo completo. Ah, está muy grande. Am, bueno, disminuyendo las repeticiones. No, parece que sigue siendo muy grande. A ver, vamos a ver si con uno no lo hace. O no sé si es una nueva actualización, pero ok. Bueno, supongo que tendrá que descomponerlo, pero bueno, no pasa nada. Simplemente para entender esto de aquí tenemos 3 qubits. A cada qubit le vamos a aplicar una compuerta de rotación en el eje Y o en el eje X con algún parámetro. Los vamos a entrelazar con una compuerta de control Z, o sea, una control X, o sea, un control X es simplemente un sí, o sea, si está en uno aplico X, si está en cero, no aplico nada, y el control Z, si está en uno aplico Z, si no está, pues no aplico nada, ¿no? Y este de aquí es simplemente, le podemos pasar que sea lineal o circular o entrelazar todos con todos, que son las opciones que hay, o bien pasarle un arreglo con los entrelazamientos que queremos, ¿no? El número de repeticiones que va a tener el circuito, bueno, vamos a poner nada más dos. Eh, y este de aquí de Skip Final Rotation Layer es porque al final como que nos pone otro conjunto de compuertas Rx y Ry, pero pues se las podemos quitar porque a lo mejor no nos importa. Aquí esto de barreras es simplemente para que se despliegue bien. Bueno, en realidad las barreras tienen otra función más importante, que es que si no hay barreras, lo que va a hacer es simplificar y comprimir todo. O sea, si, por ejemplo tenemos un control X seguido de otro control X, sin barrera, pues la computadora lo simplifica y los elimina. Pero si le ponemos la barrera, los va a dejar ahí tal cual y la computadora cuántica va a hacer exactamente lo que le hicimos, ¿no? Entonces, aquí se las quitamos para que simplifique lo que tenga que simplificar, y aquí no le estamos dando esta inicio, ¿no? Que le puedes dar algún a la base computacional o alguno que quieras cargar. ¿Ok? Entonces vamos a cargar nuestro simulador, ¿no? Que en este caso un state vector para que sea rápido. Y existen varios tipos de optimizadores clásicos están en Qiskit Algorithms. Eh, cuando usamos el state vector, los mejores son SPSA y Colab, pero cuando usamos una computadora cuántica que tiene problemas estocásticos, hay que usar otro. Que
que según recuerdo es este aquí. Pero bueno, como estamos usando state vector y todo es clásico y solo son números sin errores aleatorios por ahí, entonces está bien. Entonces, igual de aquí de algoritmos, pues vamos a cargar el BQE. Y lo que va a comer el BQE, para este caso muy sencillo, pues va a ser el Landsat que estamos dando, el optimizador clásico que estamos escogiendo, que en este caso pues escogimos Covila, y ahora el Quantum Instance pues va a ser el backend que escogimos el State Vector, ¿no? BQE en realidad puede comer otros, no sé, 10 parámetros diferentes, que puede tener un callback, que ese callback te va a ir guardando las informaciones y puedes ver la convergencia de tu algoritmo, o si se trabó o se convergió, ¿no? Entonces, métanse en la documentación para que vean todo lo que puede tener BQE. Bueno, ahí es nomás. Entonces, vamos a encontrar ahora sí el estado base, ¿no? Que es Compute Minimum Eigenvalue. Aquí le vamos a pasar el hamiltoniano que queremos. Bueno, el hamiltoniano o el operador, ¿no? En general, no tiene que ser hamiltoniano, puede ser cualquier operador que le queramos meter, pero en este caso, pues queremos el estado base, ¿no? Entonces metemos el hamiltoniano y vamos a ver qué da. A lo mejor se tarda un poquito. Ah, está, ¿no? Entonces ya salió. Y bueno, no lo tengo ahorita, pero les puedo decir que este es el valor correcto, ¿no? Este es el valor teórico, porque en realidad es un hamiltoniano bastante sencillo que se podía resolver analíticamente, ¿no? Entonces, la computadora lo encontró bastante bien. Así que vamos a correr este para ver el siguiente término del hamiltoniano y lo encuentra bastante rápido y bastante bien. Nada más vamos a ver rápido esto de aquí de Z2 Symmetries, que también creo que es importante. Muchos hamiltonianos, por ejemplo, el hamiltoniano de Heisenberg, que se acuerdan, pues era simplemente XX más YY más ZZ, tiene algo que se llama simetría Z2, que simplemente pues manda todos los operadores a su negativo, por ejemplo, mandas X a menos X, Y a menos Y y Z a menos Z, pues el hamiltoniano queda invariante. Entonces, eso se llama una simetría de paridad, o simetría Z2, y eso nos permite reducir el número de qubits en uno. Entonces, pues a mí se me hace también como que bastante, perdón, bastante padre. Entonces hay que cargar aquí la clase Z2Symmetries. Entonces, por ejemplo, podemos ver que, acuérdense que este de aquí era, me parece que era Jordan Bicknell. Ah, no, 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 ya me acordé. Este de aquí es Parity Mapper, pero en realidad tendremos que tener 5. A ver, déjenme ver cuántos tenemos que tener. Dos. Ah, no, está bien. O sea, simplemente este no tiene la simetría para reducir en 2 qubits, pero lo podemos reducir un qubit usando esta simetría, ¿no? Entonces, pues le vamos a pedir aquí que encuentre las simetrías que hay, ¿no? Entonces, tenemos aquí el hamiltoniano, y le decimos, este Z2, que es Z2 symmetries, le decimos, bueno, encuéntrame las simetrías que hay, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son. Y me dice, tienes una simetría, que es esta, ZII, y digamos, algo así como un pivote, donde vas a hacer la simetría. Y aquí el único problema que nadie tiene la respuesta es que cuando tienes una simetría de paridad, vas a dividir a tu problema en dos sectores, digamos, el sector más y el sector menos, o en cuatro sectores, dependiendo el tipo de simetría que tengas. Pero en esa reducción, tú la verdad no sabes cuál es el que tiene la energía más baja. Entonces, no te queda de otra más que resolver el problema para los dos sectores, que es, digamos, el sector positivo y el sector negativo. O sea, imagínense que tienen un todo y que la simetría divide mitad y mitad, ¿no? O sea, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, tú no sabes cuál es el que tiene la energía más baja y te ves forzado a resolver las dos. Entonces, por una parte, reduces el número de qubits en uno, pero tienes que resolver dos veces el problema. ¿Ya? Pero, bueno, de cualquier forma, a mí se me hace mucho mejor reducir un qubit.
Entonces, para encontrar el nuevo operador, pues hay que meterle aquí en set to symmetries un vector con las simetrías, que en este caso es este Pauli de aquí. Luego con el pivote, que es el single qubit, que es un vector. Y el número de qubits que vamos a tener, ¿no? Y este tamper de aquí es que significa que le vamos a quitar un qubit a este hamiltoniano de aquí, ¿no? Entonces le damos aquí y vemos aquí al nuevo operador y efectivamente pues redujimos el problema en un qubit, ¿no? Entonces a mí se me hace como que bastante padre. Eh, ok. Bueno, aquí hice lo mismo, pero pues con uno un poquito más chiquito, más choncho. Entonces, bueno, sería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, les quería enseñar este ejercicio de aquí, que no está en los tutoriales de Qiskit, pero bueno, les recomiendo que cualquier duda de BQE o cómo usar BQE, pues se metan a los tutoriales y vean la estructura, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Creo que me excedí un poquito más. Y bueno, espero que lleguen a ver el final de la otra charla. Claro que sí. Muchas gracias, Siddhartha. La verdad es que me gustó la plática, está muy interesante. Vamos a ir a un ratito de preguntas. Afortunadamente, por un lado, les cuento que tenemos un ponente que nos canceló de 11 a 12, entonces vamos a extender un poquito las charlas, ¿no? Incluso la de Alejandra también. Bien, bueno, vamos a ir entonces ahorita, tenemos tiempo para varias preguntas, así que adelante. Si no, yo también tengo varias de nuestro público, nuestros asistentes, preguntas. No sean tímidos, muchachos. Bueno, yo voy a empezar entonces con algunas preguntas sencillitas, ¿no? Supongamos que yo soy un estudiante que está en en la licenciatura. Para introducirme en este tema, y tener estas habilidades y estos conocimientos que tú has adquirido, Siddhartha, ¿qué me recomiendas? ¿Por dónde empiezo? Am, bueno, yo le recomendaría pues llevar sus cursos de la licenciatura, enfocarse bien principalmente, porque luego te das cuenta que sí son importantes, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la mecánica cuántica normal, pues te ayuda bastante a entender, mismo que en realidad necesitas saber poco de mecánica cuántica para entender, bueno, o sea, es que la mecánica cuántica engloba muchísimas cosas, eh, y lo que se usa en computación cuántica yo diría que es poco. Entonces, pues sí les recomiendo poner mucha atención en sus cursos de cuántica, no dejar por parte de la escuela. Pero pues si quieren empezar con este tipo de cosas, pues es aventarse los tutoriales que están en internet, que es el Qiskit Textbook. Yo creo que es un libro interactivo muy completo. Yo después de leer cualquier otro libro de algoritmos cuánticos o computación cuántica que leía, se me hacía o chafita o incompleto o malo, no sé. Porque a mí me gustó mucho que ya trajera las implementaciones. Entonces, por la parte de computación cuántica, les recomiendo que empiecen a ver los cursos. Está el curso ya en YouTube completo del 2020 de Introducción a la Computación Cuántica de Qiskit y está el Qiskit Textbook. También simplemente métanse a buscar así como Quantum Algorithms o computación cuántica PDF y van a ver muchísimas notas que ya hay y pues empezar de poquito a poquito y no olvidar las bases porque creo que es algo bastante importante saber, por ejemplo, variable compleja, eh, álgebra lineal y todo ese tipo de cositas yo creo que es bastante importante porque a veces se nos olvidamos y nos quedamos enfocados en la programación y a la hora cuando pues queremos hacer algo nos trabamos, ¿no? De que, ¿cómo era eso de ahí? No sé qué. Y o no entendemos por qué, o sea, a lo mejor la programación está completamente bien y lo que estaba mal era el fundamento, ¿no? De las cosas. Entonces, pues no se olviden de las bases, que es álgebra lineal, mecánica cuántica y
variable compleja. Entonces yo creo que lo demás, ya la parte de programación viene sobrando. Ok, perfecto. Otra pregunta. Bruno, ¿quieres comentar algo o hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. O alguien más de nuestro público. A ver, dice, a ver, permíteme que hay una pregunta. Una, ¿puedes compartir la referencia de las imágenes de tu notebook? Me refiero a la imagen del Hamiltoniano, segunda cuantización. Ah, Dice Ricardo eh, Monroe. sí, espérame, esa me la robé de un Qiskit Challenge. Era un Qiskit Challenge, pero ahorita no me acuerdo. Y de hecho, está en GitHub. Y de hecho, justamente el challenge era resolver la energía de unas proteínas para el VIH. Bueno, ok, déjame hacer una búsqueda muy rápida y les confirmo si es esa. Espérame. A ver si es este de aquí. Dice Ricardo que si incluso por el Discord nos puedes luego compartir esos recursos en un canal de recursos que tenemos. Sí. Ok, ¿Sí? Onia, lo encontré Ah, ya lo más rápido de lo que encontraste. pensé. Ok, Sí. Entonces, perfecto. bueno, lo pongo ahí en el Discord, pero aquí se los dejo. Y en general les recomiendo que igual si, bueno, ya pasó, ¿no? Ya no lo pueden resolver. Eh, pero cuando menos se meten a ver los problemas de los challenges, porque más que un challenge, realmente son notebooks para introductorias para los diferentes temas. Entonces, en particular este challenge eran 4 problemas de corrección del error cuántico, que pues es otro tema muy interesante. Después controlar, el otro ejercicio era como controlar los pulsos, que experimentalmente es pues, importante. Y un ejercicio básico de crear una compuerta TOEFL y este de aquí del VQI, ¿no? Y ahí en ese del VQI te explica todo. O sea, básicamente la charla que di ahorita es bueno, podría decirse que es un resumen de ese notebook. Pues ahí Oh, está todo. Eh, y la pueden descargar esa notebook, correrla en su computadora o bien en el portal de IBM. perfecto, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas, muchachos. Ahorita empiezan a surgir. No tengan temor de preguntar, incluso por, como lo ha hecho Ricardo, por los recursos, por las fuentes, por libros de texto, materiales, en fin. ¿Vale? Bueno, mientras van surgiendo más preguntas, yo tengo otra. Del material que tú estabas compartiendo, comentabas que habían algunas simetrías. En particular comentaste la Z2, esta simetría uno la usa también en otras áreas, pero mi pregunta es, ¿qué otras simetrías, y si las hay, y si ya están categorizadas, así como organizadas, o si todavía falta trabajo en esa parte? ¿Tú sabes algo al respecto, Le- Siddhartha? Sí, como yo, bueno, en un trabajo de maestría, yo estaba con que sí me interesó, pero no me dio tiempo. Creo que ya está bastante estudiado, pero no sé si ya está completamente caracterizado. O sea, que caracterizado en el sentido de, bueno, te doy este hamiltoniano y después de mapearlo, sé qué simetrías va a tener. Esa pregunta creo que no está respondida. Oh, eso está bien Entonces, interesante. yo Por- creo que todavía hay varias cosas que hacer. Eh, pero, ay, a ver, creo que es. Pero yo creo que si pones como Symmetries, Radix Kitaev o Qubit Mapping, han de salir los artículos. Ok, ok, sale. Por ahí lo reviso porque ese es un tema también que a mí me interesa. Tratar de caracterizar esos grupos de simetría. Eso desde el punto de vista matemático es bastante entretenido, muy bonito. Bien, más preguntas, muchachos, de aquí de los participantes del evento, ¿no? Bueno, mientras yo tengo otra pregunta. Este hamiltoniano que tú implementabas, o bueno, que se implementa aquí en Viki, este, viene del hamiltoniano, decías el de Heisenberg y otro, que ahorita se me escapa el otro nombre, ¿no? Pero, mira, ya compartiste un artículo, gracias.
Pero también mi pregunta es, ¿ahí se implementan los modelos Ising o más bien estos son solamente para la parte, el paradigma adiabático de quantum computing? Eh, Alguna vez vi un notebook de alguien que resolvía el modelo de Ising, usando computadora cuántica, que en teoría podrías hacerlo, pero pues tu látiz sería súper chiquito, ¿no? Un látiz de, sé, que 3x3, que ya sería bastante, pero sí vi alguna vez, la cosa, o sea, la idea que yo tengo en mi cabeza es simplemente, pues, en cada látiz poner un spin y meter el hamiltoniano y encontrar ese hamiltoniano, pero ya, o sea, si lo piensas así, pues es bastante ineficiente, ¿no? Porque necesitarías, digamos, n cuadrado qubits, pero seguramente hay una solución mucho más inteligente que, que yo no la conozco, pero sí alguna vez me encontré una notebook en internet que resolvían el modelo de Ising. Ajá, ok. Lo que yo he visto que hicieron es, por ejemplo, para látices un poquito más chonchos, o sea, como el de, ¿cómo se llama este? El de Kagome, que es simplemente, el de Kagome es simplemente tómate un hexágono y a los lados del hexágono ponle triangulitos. O sea, es como una de panal de abejas, pero con triángulos. Entonces, Ok. ese de ahí que es bastante complicado resolverlo en una computadora. Por ejemplo, creo que para 7 puntos ya sería una matriz de pues 2 a la 8 por 2 a la 8 que ya es bastante grande para resolverla. O sea, a lo mejor sí la puede resolver porque pues al final es una sparse matrix, o sea que tienes muchos ceros, pero para eso sí lo he visto. O sea, sí he visto que construyen látices chiquitos y encuentran el listado base para, por ejemplo, el de Heisenberg. Ujú, ok. Pero así, digamos, la parte dinámica, por ejemplo, de Ising, eso creo que yo no la he visto. Ok, va, ok. Listo. Otra pregunta. Bueno, no sé, déjame preguntarles. Muchachos, ¿más preguntas? No. Ok. Otra pregunta. En donde tú parametrizabas el hamiltoniano, decías que pues íbamos a elegir unos X parámetros, no, bueno, unos Q parámetros, creo que eran los que etiquetabas ahí, ¿no? Esos parámetros tienen que cumplir ciertas características, no sé, yo no sé ahorita. No, no, por ejemplo, cuando puse este de local, lo único, esos parámetros ya están construidos, digamos, automáticamente, que son simplemente, pues, ángulos de rotación para las compuertas. A ver, déjame ver si aquí tengo una notebook donde no uso local, sino, seguramente sí la tengo. Donde pues tú puedes meterle el parámetro. El parámetro son simplemente ángulos de rotación para las compuertas, en otras palabras. Déjame ver rápido si está, si aquí construyo uno. Sí, a ver, entonces vamos a ver rápidamente este ejercicio de aquí. No, no estás compartiendo, ahora sí. Ya. Eh, a ver si ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas funciones bueno, una parte de los ansatz, hay un método que se llama Hamiltonian Variation Ansatz, que la idea es, eh, tienes, bueno, está el teorema diabático, que te dice que el estado base de un hamiltoniano, cuando lo evolucionas suficientemente lento, va a evolucionar al estado base de tu hamiltoniano evolucionado, ¿no? Que es el teorema diabático. Entonces, pensando en el teorema diabático, puedes construir un ansatz que te da, digamos, la evolución en el tiempo del estado base, ¿no? Entonces, pensando en eso, puedes construir algunos ansatz. Entonces, aquí lo que hago, por ejemplo, es, tengo un látiz eh, que tiene algunos índices que simplemente encuentra a los que están cerquita. Entonces, existe este aquí en Qiskit, que es parameter, que simplemente que le va a asignar, digamos, un índice y un
eh, bueno, un índice interno y una etiqueta, ¿no? Que es con la que lo vas a guardar y se los puedes pegar, ¿no? Aquí este teta, pues se los puedes pegar a tus compuertas de rotación. Entonces, una vez que haces eso, puedes construir aquí tu ansatz y se vería de este estilo este ansatz, por ejemplo, que son simplemente compuertas de rotación con un parámetro, ¿no? Que este parámetro es simplemente un ángulo de rotación. Entonces, este no usa tu local, pero no, son variables reales que son ángulos de rotación. Sí, también nosotros parametrizamos estas rotaciones que hacemos con estas matrices de rotación, porque ahí solamente vamos a tener un parámetro, ¿no? Para cada conjunto de, por ejemplo, las RY solamente tienen rotación alrededor del eje Y, entonces vamos a tener solo ese parámetro. Y en Machine Learning nos conviene tener un parámetro para poder entrenar un modelo considerando nomás ese parámetro, ¿no? Eso es lo que se hace también bueno, en QML. Pero bueno, va, no sé si hay más preguntas, si no, yo aquí me puedo echar otro rato, pero vamos a pararle hasta acá. No sé, más preguntas, muchachos, ¿no? Bueno, pues si no, le agradecemos muchísimo a Siddhartha el tiempo y la plática que nos ha compartido, el material y los recursos también. Muchas gracias, Siddhartha. Por ahí si puedes nomás revisar que estés en el Discord por si Y alguno de no, los no sé qué pasó, participantes. creo que se me... Ok, ahorita entro de nuevo, no sé qué pasó. Sí, por favor, Pero por si sí, alguno de los participantes tiene más dudas, por ahí que te contacte. sí, por favor, mejor por el Discord. Yo creo que la comunicación es más fluida. Sale. Muchas gracias, Siddhartha. Bueno, Sale.